Buenas tardes. Continuamos con nuestros ejercicios sobre la aplicación y el contenido de la Ley 2056-2020. En esta ocasión vamos a revisar el contenido del artículo 30 de la Ley 2056, que trata sobre los ejercicios de planeación que tienen que realizar los representantes legales de las entidades territoriales, alcaldes y gobernadores, para efectos de incorporar en los planes de desarrollo los proyectos de inversión que van a ser financiados con recursos de regalías. El artículo 30 de la Ley 2056 establece que en el marco de formulación y aprobación de los proyectos de inversión, las entidades territoriales deben incorporar en sus planes de desarrollo los proyectos que van a ser objeto de financiación con el Sistema General de Regalías. Se realizan en unas mesas de concertación donde se aprueban y priorizan los proyectos de inversión a incorporarse en el plan de desarrollo. Esta incorporación que realiza la entidad territorial está sujeta a los términos y condiciones que dispone el artículo 30 de la Ley 2056. Los recursos a incorporar son por asignaciones directas, por asignaciones de inversión local y por asignación de inversión regional del 40% a cargo de los departamentos. Se desarrolla atendiendo los principios de desarrollo competitivo, desarrollo del territorio y la planeación con enfoque participativo de toda la comunidad. Inicialmente, para realizar el respectivo ejercicio, la entidad territorial tiene que tener en cuenta algunas condiciones que prevé el artículo 30 de la ley. Estas condiciones lo llevan a tomar las decisiones adecuadas sobre qué proyectos de inversión debe incorporar en su plan de desarrollo. Pero recordemos que como los planes de desarrollo para esta vigencia ya están aprobados por la respectiva entidad territorial, lo que tienen que hacer es incorporar los recursos en un capítulo independiente con los cuales se van a ejecutar proyectos de inversión con asignaciones de regalías. ¿Qué es un ejercicio de planeación? La Ley 2056 dispone que es un proceso participativo a través de mesas públicas de participación ciudadana en las que se definen y priorizan las iniciativas o proyectos de inversión con los recursos de asignaciones directas, asignación de inversión local y asignación de inversión regional. Estas mesas de concertación son lideradas por los representantes legales de las entidades territoriales, a veces el gobernador o a veces el alcalde como tal, para que sean objeto de incorporación a los respectivos planes de desarrollo en un capítulo independiente con los recursos que se van a ejecutar del Sistema General de Regalías. Dentro de este componente de participación existen unos componentes que prevé la Ley 2056. Básicamente tenemos dos actores importantes dentro del componente. El primero son los alcaldes y el segundo son los gobernadores. Y en los recursos que administran los alcaldes tenemos que están las asignaciones directas, las asignaciones para inversión local y las asignaciones directas para grupos étnicos. Y en el caso de los gobernadores tenemos que administran tres asignaciones también: las asignaciones directas, la asignación de la inversión regional y asignaciones directas para grupos étnicos. Es decir, cada representante legal de la entidad territorial tiene un rol importante en el ejercicio de planeación que debe desarrollar para incorporar, insisto, mediante un capítulo independiente, los proyectos de inversión que van a ser ejecutados con los recursos del Sistema General de Regalías como tal. Para realizar estas mesas de concertación con la población del municipio o del departamento, los alcaldes o gobernadores tienen que realizar unos ejercicios, y estos ejercicios van dirigidos a dar a conocer a la comunidad los planes, los proyectos que se van a incorporar en el plan de desarrollo que van a ejecutarse con recursos de regalías. Como primera medida tenemos la participación en asignaciones directas de los grupos étnicos. Entonces hay dos formas que los grupos étnicos realizan los ejercicios para que sus proyectos de inversión sean incorporados en los planes de desarrollo. El primero es por asignaciones directas y por asignación de inversión local. Entonces, como ellos tienen definido una fuente de financiación directa que estableció la Ley 2056, sean ejecutores y sean los que aprueban los proyectos de inversión, entonces ellos realizan su propia mesa de concertación con su comunidad, es decir, ellos mismos establecen qué proyectos de inversión se van a ejecutar con los recursos de regalías que le asignaron directamente. Y el otro ejercicio que tiene que hacer la entidad territorial, hablemos de municipio o departamento, es que el municipio está en la obligación que con las asignaciones directas que le corresponden tiene que dirigir un porcentaje a las comunidades étnicas. Es decir, adicional al porcentaje establecido por la Ley 2056 para estos grupos étnicos, la entidad territorial también tiene que destinar una parte para los proyectos de inversión de estos grupos étnicos. Y este ejercicio de planeación lo tiene que hacer de acuerdo a las condiciones del artículo 30, pero bajo ese 4.5% que tiene que destinar la entidad territorial y ese 2% que tiene que destinar el departamento.
pero el ejercicio se hace con las comunidades étnicas. Entonces, como los grupos étnicos tienen dos fuentes de financiación, la entidad territorial solo puede hacer un ejercicio de planeación con ellos, es decir, sobre las asignaciones directas, donde le incorpora el 4.5% o el 2%. Y el otro ejercicio de planeación es el que realizan las comunidades étnicas con los porcentajes asignados directamente por la Ley 2056, que es un 2% y se reparte en nuestros grupos, como ya lo vimos anteriormente. El segundo ejercicio de planeación es el liderado por el alcalde, es decir, él es el que organiza todo el procedimiento para realizar el respectivo ejercicio de planeación y convoca a varias organizaciones, entonces entre ellas participantes del Consejo Municipal, de las juntas administradoras locales, de las organizaciones comunitarias, de las organizaciones sociales, de las organizaciones de mujeres, de las instituciones de educación superior, de los sectores económicos y los representantes de la Cámara y el Senado, de acuerdo a lo dispuesto a la Ley 2056. Lo que hace el alcalde es realizar un ejercicio previo para establecer cuáles son los proyectos de inversión que se van a financiar con los recursos de regalías. Ya establecido este paquete de proyectos que se van a ejecutar con estos recursos, pues básicamente lo que hace el alcalde es ir a hacer las mesas de concertación con estos grupos para determinar finalmente qué proyecto de inversión se van a incorporar. Y la tercera mesa de participación es la que hace el gobernador. Como él tiene asignaciones directas, tiene asignaciones de inversión regional y tiene asignaciones para los grupos étnicos, pues él tiene que hacer el respectivo ejercicio de acuerdo a lo dispuesto también en la Ley 2056. Y para tal efecto, pues convoca a aquellos sectores que son beneficiarios o que tienen que ver directamente con el desarrollo de la entidad territorial para poder establecer con ellos qué proyectos de inversión se van a incorporar en el plan de desarrollo mediante un capítulo independiente. Estos participantes, como lo vemos en el slide, pues, son los delegados de la RAP o la RAPE, si existe el departamento, actores de orden regional, representantes y senadores, asamblea departamental, organizaciones comunitarias, organizaciones sociales, instituciones educativas, sectores económicos, alcaldes y municipios. Y ojo con esto, en la construcción de ese capítulo independiente de proyectos que se van a incorporar al plan de desarrollo, hay que tener en cuenta algunas salvedades que trae la Ley 2056. La primera, como decíamos, son los porcentajes que tienen que destinar tanto las alcaldías como las gobernaciones a los grupos étnicos. 4.5% de las alcaldías y 2% de los departamentos. Y adicional a esto, la misma ley establece que si en las entidades territoriales existen universidades públicas, bien sean que tengan jurisdicción en el municipio o en el departamento, las entidades territoriales tienen que dirigir de sus asignaciones directas el 5% para proyectos de infraestructura o cobertura de estas universidades. Es decir, son dos componentes importantes que hay que tener en cuenta. Esto también tiene que hacerse en los ejercicios de planeación, es decir, que en esas mesas de concertación se tienen que presentar los proyectos de inversión que se van a ejecutar con esos dos tipos de recursos, la entidad territorial. ¿Para qué? Para que las delegaciones de las diferentes mesas de participación conozcan y dispongan si efectivamente es viable, de acuerdo a las metodologías presentadas por las entidades territoriales, incorporar esos proyectos de inversión al capítulo independiente del Sistema General de Regalías. Pero para tratar de hacer esos ejercicios de planeación acorde a lo dispuesto a la Ley 2056, pues la entidad territorial se tiene que organizar. Y se tiene que organizar determinando qué información y qué insumos o productos necesita para poder realizar el respectivo ejercicio de planeación. Miremos rápidamente en el slide la información que se requiere para que la entidad territorial pueda llevar a cabo el ejercicio de planeación acorde con las disposiciones establecidas en la ley. ¿Qué tiene que tener en cuenta inicialmente? Hablamos que primero hay que tener en cuenta los planes de desarrollo. Efectivamente, la entidad territorial, en el momento de sentarse a hacer una concertación con las comunidades sobre los proyectos de inversión que se van a ejecutar con recursos de regalías, pues tiene que tener en cuenta su plan de desarrollo, y más en este momento que los planes de desarrollo ya están aprobados. Estos ejercicios de planeación se van a realizar a futuro teniendo en cuenta las mismas fechas más o menos en que se aprueban los planes de desarrollo, es decir, que mientras voy realizando plan de desarrollo, voy haciendo las mesas de concertación para incorporar los recursos de regalías. Tengo que tener en cuenta mi plan de desarrollo, y dentro de mi plan de desarrollo tengo un plan plurianual de inversiones. Entonces yo tomo como entidad territorial ese plan plurianual de inversiones y establezco con los recursos de regalías qué proyectos voy a ejecutar. Es decir, como ya tengo aprobado mi plan de desarrollo, pues
y tengo una nueva fuente de financiación o nuevos recursos, pues básicamente lo que yo tendría que establecer es con qué recursos voy a ejecutar esos proyectos. Para el caso de las gobernaciones debo tener en cuenta la agenda departamental de conectividad, es decir, pues para los proyectos de inversión con el 40% que le corresponde al departamento por asignación de la inversión regional. Estos tienen que hacer unos ejercicios para determinar qué iniciativas o proyectos van a ser financiados con esta fuente de financiación, y lo hace el departamento con el apoyo de las agendas departamentales de conectividad. Es decir, ellos también participan dentro de todo el proceso de incorporar los proyectos que se van a ejecutar con estos recursos, que es el 40% de la asignación a la inversión regional. Otro componente muy importante que me toca tener en cuenta ahí es el componente de otros insumos que yo debo tener en cuenta. Hay otros instrumentos de planeación que yo debo tener en cuenta como entidad territorial en el momento a tomar los insumos necesarios para poder elaborar el capítulo independiente de proyectos con los que va a ejecutar los recursos regalinas. Estos instrumentos, la norma prevé elementos que debe tener en cuenta la entidad territorial en el momento de poder realizar sus ejercicios. Debo tener en cuenta los planes de vida de los indígenas, debo tener en cuenta los planes de desarrollo de los mismos, los planes de desarrollo con enfoque territorial, los PDT en algunas entidades territoriales donde se está desarrollando, los planes de acción de transformación digital regional y las agendas ambientales. Al tomar todos esos insumos, lo que me permite a mí es tener más claro cuáles son los instrumentos que yo debo estudiar para poder determinar qué proyectos de inversión voy a ejecutar con los recursos regalinos. Es decir, esto es un insumo importante para la ejecución de recursos. Otro aspecto muy importante que me toca tener en cuenta son los insumos en la aplicación de las metodologías de reducción de brechas que establece el Departamento Nacional de Planeación. Esta metodología de reducción de brechas debe tener en cuenta los sectores económicos, sociales, ambientales y agropecuarios y de infraestructura vial inicialmente. Es importante tener en cuenta que estos ejercicios de planeación deben estar liderados siempre por el alcalde o el gobernador. Ellos tienen que participar de manera obligatoria y al no hacerlo tendría que ser por un caso fortuito o fuerza mayor y estar excusados para hacerlo. Es decir, ellos tienen que hacer el ejercicio igualmente como lo hacen cuando elaboran su plan de desarrollo, que realizan todos los ejercicios con la comunidad, pues efectivamente tienen que estar presentes para poder establecer qué proyectos de inversión se van a ejecutar con recursos del Sistema General de Regalías. Una vez yo tengo toda esta información, el plan de desarrollo, con el plan de inversiones públicas, los planes étnicos, donde están los planes de desarrollo, los planes de diálogo de las comunidades étnicas, los instrumentos de planeación que yo tengo incorporados y los cuales debo estudiar también para efectos de que sea un solo paquete de estudio para determinar qué proyectos son susceptibles de ejecutar con recursos de realidades, y las metodologías que me presenta el Departamento Nacional de Planeación para poder determinar cómo debo desarrollar estos ejercicios. Pues eso me van a llevar a un paquete final, a establecer y a priorizar cuáles proyectos de inversión son los que efectivamente yo voy a incorporar dentro de ese capítulo independiente al plan de desarrollo y que se van a ejecutar con recursos del Sistema General de Regalías. Ya teniendo la información lista, es decir, yo ya teniendo mi paquete de proyectos de inversión que yo pienso incorporar en ese capítulo independiente de mi plan de desarrollo, las mesas de concertación con la comunidad. Y con ese paquete yo empiezo ya a convocar las mesas. Y las convoco teniendo en cuenta los actores que les estaba diciendo anteriormente. Y me voy sentando con cada uno de ellos y voy estudiando los proyectos de inversión que yo considero como entidad territorial de acuerdo a mis prioridades y de acuerdo a lo que yo establecí en mi plan de desarrollo y a mis necesidades, que esos son los proyectos que yo voy a ejecutar con los recursos de regalías. Miremos rápidamente cuál es el procedimiento. Entonces, como primera medida tenemos valorar la información. Ya teniendo esos insumos de los que les estoy hablando, estos 4 insumos importantes, pues yo valoro la información y ya establezco cuáles son los proyectos que yo quiero incorporar a mi plan de desarrollo para que sean ejecutados con recursos del Sistema General de Regalías. Una vez valorada esa información, pues ya tengo los insumos. El segundo paso es, ya teniendo los insumos, pues efectivamente ya sé qué proyectos voy a incorporar y voy a presentarle a las mesas de concertación para que sean estudiados y avalados, porque eventualmente tienen que ser avalados por estas. Es decir, que la comunidad tiene que estar de acuerdo que esos proyectos de inversión que se van a ejecutar con los recursos de regalías estén de acuerdo con sus necesidades. Ya teniendo la valoración inicial y teniendo los insumos, pues hago el respectivo ejercicio de planeación. Y como les decía, hacer el respectivo ejercicio de planeación es convocar a la comunidad o a los actores que hablamos inicialmente para que ellos efectivamente, para que ellos revisen
los proyectos de inversión a ejecutarse con recursos de regalías y estén de acuerdo. Una vez estos ejercicios de planeación, ya con la comunidad y con los respectivos actores, pues simplemente yo priorizo como cuarto paso los proyectos de inversión que voy a ejecutar con recursos de regalías. Es decir, ya priorizados y establecidos los proyectos y concertados con la comunidad los proyectos de inversión que yo voy a ejecutar con los recursos del Sistema General de Regalías, pues simplemente paso al quinto paso, que es el final, es elaborar el proyecto de decreto donde incorporo los proyectos de inversión susceptibles de ser financiados con recursos de regalías al plan de desarrollo. Y ojo con esto, acá no se modifica el plan de desarrollo, lo que se hace es un capítulo independiente con los recursos de regalías de los proyectos que yo voy a ejecutar. Es decir, el plan de desarrollo no tiene que sufrir ninguna modificación, porque eventualmente, si el plan de desarrollo sufre alguna modificación, pues simplemente la entidad territorial tiene que acudir, de acuerdo al dispuesto de la Ley 152 del 94, al Consejo Municipal o a la Asamblea Departamental para modificar el plan de desarrollo. Acá no lo estoy modificando, estoy incorporando nuevos proyectos de inversión con unas nuevas fuentes de financiación. Ya incorporado ese proyecto dentro del respectivo decreto, pues simplemente empieza la ejecución de acuerdo a los componentes, de acuerdo a los programas y de acuerdo a los proyectos que yo determiné con la comunidad para ejecutados con los recursos del Sistema General de Regalías. Una vez yo tengo ese decreto ya listo y elaborado y aprobado y suscrito por el respectivo alcalde, pues simplemente lo que yo voy a hacer es enviarle ese decreto al Departamento Nacional de Planeación diciéndole que efectivamente ya cumplí con los requisitos que me dispone la Ley 2056. Y ojo con esto, la Ley 2056 previó que hasta el 30 de junio de 2021 los alcaldes y gobernadores tenían plazo para realizar estos ejercicios de planeación e incorporar los recursos del Sistema General de Regalías al plan de desarrollo para los proyectos de inversión que se van a ejecutar. Es decir, es una vigencia transitoria hasta el 30 de junio. Para los ejercicios futuros, pues simplemente el alcalde o el gobernador en el proceso de elaboración de su plan de desarrollo tendrá que hacer estas mismas mesas de concertación o ejercicios de planeación en los términos que dispone la ley para incorporar los proyectos de inversión susceptibles de ser financiados con recursos de regalías a los respectivos planes de desarrollo como tal. Es decir, son dos pasos importantes. Hay una transitoriedad de la ley para este año 2021 hasta el 30 de junio. Y a futuro, cuando se aprueben nuevamente los planes de desarrollo, pues se tienen que hacer nuevamente los ejercicios de planeación acorde con los que se hacen los planes de desarrollo municipales. Miremos por último unas recomendaciones que nos prevé la Ley 2056 para realizar los ejercicios de planeación. La primera es que durante el año 2021 la priorización de proyectos de recursos de las asignaciones directas orienta al desarrollo social, económico y ambiental de la entidad territorial. Es decir, para que yo elabore estos ejercicios de planeación tengo que tener en cuenta esas orientaciones que se disponen para los recursos de asignación directas. Y a partir del año 2022, pues simplemente yo tengo que utilizar la metodología en los sectores de inversión para hacer cierre de brechas que está elaborando el Departamento Nacional de Planeación. Son dos momentos diferentes que hay que tener en cuenta. Segundo, los ejercicios de planeación deberán priorizar proyectos de enfoque de género en el desarrollo de políticas públicas en pro de la equidad de la mujer. Es decir, estos ejercicios de planeación están enfocados básicamente a las mujeres. Y como tal, cada ejercicio que yo realice tiene que incorporar algún aspecto que tenga que ver directamente con ellas. El tercero es de carácter obligatorio, que los proyectos incluidos en el capítulo independiente inversiones con el SGR, es decir, con el Sistema General de Regalías del Plan de Desarrollo. Es decir, yo insisto, yo no vengo a modificar el plan de desarrollo, lo que voy a hacer es incorporar unos nuevos recursos para ejecutar el plan de desarrollo como tal y no puedo modificarlo. Yo insisto que si lo voy a modificar me toca ir a la respectiva corporación administrativa para que éste me lo apruebe. El cuarto, las comunidades étnicas, el resultado de las mesas de participación debe ser incluido en el capítulo de inversiones con cargo al SGR. Les decía anteriormente que las comunidades étnicas tienen dos fuentes de financiación. La primera, que le asignó los artículos 74 y 78 de la Ley 2056, que es de manera directa. Es decir, ellos se volvieron otro componente, otro actor importante dentro del Sistema General de Regalías, porque directamente ellos van a priorizar, aprobar y nombrar ejecutor de los proyectos de inversión sobre esos porcentajes establecidos en los artículos referidos. Y el otro componente de ingresos es el que le asignan directamente los departamentos o municipios por asignaciones directas a las comunidades étnicas. La quinta, incorporación por decreto del plan de desarrollo.
Les decía que yo debo incluir en mi plan de desarrollo un capítulo independiente de las inversiones que voy a ejecutar con el sistema general de regalías. Y cualquier otro cambio que yo voy a realizar al plan de desarrollo, pues simplemente me toca ir a la corporación administrativa para que eso lo apruebe en los términos de la ley 152 de 1994. ¿Y cómo es esto? Tenemos que el decreto de incorporación que yo realice al plan de desarrollo lo debo remitir al Departamento Nacional de Planeación para informarle que ya cumplí con las condiciones dispuestas en el artículo 30 de la ley 2056. Pero ¿qué sucede si dentro de estos 6 meses la entidad territorial no realizó los ejercicios de planeación? El efecto de no realizar este respectivo ejercicio es que, como es un parágrafo transitorio que trae el artículo 30 de la ley, pues simplemente la entidad territorial no podría ya realizar el respectivo ejercicio, sino simplemente tendría que ir a la corporación administrativa, consejo municipal o asamblea departamental para que le apruebe las incorporaciones al plan de desarrollo. Es decir, es muy importante que antes del 30 de junio de 2021 las entidades territoriales ya hayan realizado los ejercicios de planeación para que el alcalde o el gobernador directamente mediante el decreto que le permite la norma incorpore estos recursos al plan de desarrollo y pueda ejecutar los proyectos de inversión que van a ser financiados con el sistema general de regalías. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima ocasión. Buena tarde.